Bien, pues ahora sí comenzamos. Yo espero, también deseo, que el tiempo que hemos dedicado en esta semana para asistir a la iglesia, todos los que han podido asistir. Enciende el micrófono, está apagado. En el botón, súbelo. ¿Está encendido? El botón, súbelo. Hasta arriba, para que se escuche. Y ahora sí. Bueno, volvemos a comenzar. Esto en la grabación queda bien. Y me da la oportunidad para poder decirlo otra vez. Yo deseo, y esa es la verdad, que el tiempo que hemos dedicado en esta semana para asistir a los temas que hemos estudiado de la justificación por la fe hayan sido de bendiciones y de provecho en nuestra vida. Algo que he dicho en la semana y quiero repetirlo ahora porque esta es la última noche, nos queda el tema de mañana y hay algo que todos nosotros, los seres humanos, necesitamos. Uno puede oír, puede escuchar muchas veces una cosa, algo sobre el tema que sea, y puede olvidarse. Uno puede asistir a una semana entera como esta que hemos tenido a escuchar la palabra de Dios en cuanto a una temática definida y puede olvidarse. Si uno trata de recordar las palabras de lo que se ha dicho, y los que han estado presentes, yo veo aquí algunas caras que han estado presentes todas las noches y otros casi todas las noches, las palabras pueden olvidarse. Pero hay algo que nosotros los cristianos nunca debemos de olvidar. Nosotros, cada uno, como cualquier ser humano que viva en este planeta Tierra, o haya vivido, o vaya a vivir, todos sin excepción, enfrentamos una batalla entre el bien y el mal. Eso es continuo. Finalmente, todos los seres humanos que en el pasado vivieron, por ricos y pobres que hayan sido, por fuertes y débiles que hayan sido, por inteligentes y no inteligentes que hayan sido, todos los que vivieron en el pasado ya no existen, vivieron en el pasado. Si este mundo durara 80 años más sin que Cristo venga a la tierra, es difícil que la inmensa mayoría de los que estamos aquí estemos con vida. Porque nuestra vida es un periodo de tiempo donde nosotros mismos no sabemos de dónde vinimos, porque antes de nacer y antes de tener uso de razón, ¿quiénes éramos? Vivimos y el tiempo se nos va bastante rápido. Si usted lo está dudando, busque alguna foto en su casa. Si usted ya es un poquito mayor, busque alguna foto en su casa de 15 a 20 años, hombre o mujer, y compárese. Y el tiempo pasa y nosotros pasamos con el tiempo. La lucha entre el bien y el mal existe. Los seres humanos necesitamos el remedio para nuestra vida. Porque los que vamos a dejar de existir somos nosotros.
Yo estoy hablando con ustedes hoy. Dentro de algún tiempo, por la ley de la vida, yo no sé cuántos años serán, poco menos o más o lo que sea, como todo ser humano, yo tampoco voy a estar, ustedes tampoco van a estar. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder? No con otro, conmigo mismo. Y ese conmigo mismo, yo quisiera que ustedes pensaran que son ustedes mismos. Porque no estoy diciendo conmigo mismo para excluirme yo, sino para cada uno de ustedes, para cada ser humano. ¿Qué pasa con nosotros mismos? Tenemos necesidad no de recordar todo lo que se dice, pero tenemos necesidad de recordar y de saber que nosotros necesitamos vencer al mal con el bien. Amén. Que nosotros necesitamos tener la vida, Amén. tener la vida eterna y no desaparecer para siempre. Cerca de este lugar, en la ciudad de Milwaukee, se compró, la iglesia adventista, nuestra iglesia compró un templo, porque tenía necesidad de mudarse a otro lugar. Compraron el templo y comenzaron a construir un área para tener departamento para los niños y una cocina para actividades y un salón para actividades. Cuando comenzaron la construcción y comienzan a abrir las zanjas o mover la tierra, se encontraron con un cementerio. El lugar que ahora parecía una ciudad que todo estaba bien, era un cementerio. ¿Cuántas veces pasa así? Una vez, no me sucedió a mí, porque yo no era uno de los que estaba buscando tesoros en esa ocasión. Mi hermano Magdiel, que algunos de ustedes conocen, sí estaba él presente, buscando un tesoro, porque vieron en un campo una marca de piedra que era como la rueda de una carreta, y pensaron que había ahí algún tesoro, y comenzaron a escarbar y se encontraron un esqueleto humano. Alguien en algún tiempo murió y lo enterraron ahí. Así pasa la historia del ser humano en este mundo. Después de un tiempo, desaparecemos. Quiero que tengamos conciencia de eso, porque es nuestra necesidad de vida. Voy a hacer una pequeña prueba. ¿Cuántos de ustedes conocieron a sus abuelos? ¿Cuántos abuelos tenemos? ¿Conocieron a los 4? ¿Cuántos de ustedes conocieron a sus bisabuelos? ¿Cuántos bisabuelos tenemos? 4. 2 padres, un padre por cada uno de ellos, 4 abuelos. Cada uno de los 4 abuelos, padre y madre. Y esas son nuestra propia sangre y ni siquiera lo conocemos. Es más, no que lo conozcamos. ¿Ustedes conocen el nombre de ellos? Nosotros tenemos apellidos. ¿Cuántos apellidos conocemos? Yo sé que aquí se utiliza el apellido del esposo, pero la mayoría de los que estamos aquí venimos de lugares donde se utilizan los 2 apellidos. ¿Cuántos apellidos conocemos? ¿Y cuántos entran en nuestra herencia? Nuestra herencia entra hasta la 4ª generación. Y saquen la cuenta y van a encontrar lo siguiente.
hasta la cuarta generación tenemos 32 personas que nos dan herencia directamente. ¿Cuántos conocemos? ¿Cómo se llamaban? ¿Dónde estaban? Vivieron como nosotros vivimos, con la misma necesidad de razonar en la vida. Ya hoy no están. Y sigue así, generación viene y generación va. Y generación viene y generación va, y el ser humano llega a la existencia y desaparece. ¿Qué pasa con él? Pero no es qué pasa con él, qué pasa conmigo, que soy un ser humano también. Cuando mis padres murieron, yo lo sentí mucho. Mis hijos sintieron algo de ellos, los que conocieron, pero no fue igual. Y los hijos de ellos, de eso no saben nada. Sin embargo, a pesar de que la vida del ser humano es una cosa frágil, que llegamos y desaparecemos, Dios en su infinito amor vino a esta tierra a ocupar el lugar del hombre y a buscar la solución de la vida del hombre. Porque en Cristo Jesús está asegurada la existencia del hombre. Amén. De nosotros los seres humanos. Está asegurada, y eso es amor de Dios por nosotros. En el libro de Job, cuando se habla del ser humano, usted va a encontrar que hay declaraciones como esta. ¿Podrá confiar Dios en el hombre que es un gusano? Un vil gusano. Otra declaración, otro texto dice que somos como una lombriz. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa con nosotros? Hay ciudades en este mundo, hay ciudades y muchísimas ciudades que tienen encima de ellas, existe la ciudad donde todo el mundo anda, pero abajo también tienen subterráneos y tienen hasta ciudades subterráneas y tienen cosas. Y muchas de esas ciudades en el mundo están llenas de huesos de hombres, llenas de calaveras, de huesos. Hermanos, nuestra existencia es nada. Hemos estado hablando de la justificación, de la salvación, que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, que no nos vamos a salvar por nada de lo que hacemos, que nosotros nos salvamos por la gracia de Dios. Hemos estado hablando de esa temática, hemos solamente tocado un pedacito de ese tema que es muy amplio en la Biblia, casi todo está hablando de esto. Y eso por la misericordia de Dios para nuestra salvación. Ustedes se pueden olvidar de lo que yo estoy diciendo. Pueden inclusive hasta pensar que ¿para qué está diciendo esto? Pero esa es nuestra realidad. Y al fin, los que permanecemos o desaparecemos somos nosotros mismos. Y yo le estoy hablando a usted y me estoy hablando a mí. Porque los seres humanos llegamos y desaparecemos. Pero Dios quiere salvarnos. Él quiere salvarnos. Hay algo en la vida que quiero señalar antes de decirles algunas cosas de los textos que leímos. Que a veces nosotros entramos o nos convertimos a Dios y venimos a formar parte de la iglesia. Y a veces queremos que la iglesia todo funcione bien, que todo se haga perfectamente. Y a veces tratamos de hacer todo lo que se pueda para el beneficio de la iglesia, en la participación, hacerlo bien, correctamente, que todo funcione bien, que otro cuando tenga una parte la haga bien, que no se equivoque, que sea correcto. Desde luego, todos nos equivocamos, ¿no? Porque ¿quién es aquel que nunca se equivoca? Eso es una cosa. Pero a veces tenemos
situación y les quiero hablar de una palabrita que después se las voy a volver a mencionar un poquito más adelante. ¿Saben lo que significa celo? Bueno, la palabra celo tiene mucho significado. Sí, tiene mucho significado. No les voy a decir todos los significados de la palabra celo, porque en el español, creo que en el inglés es parecido, una palabra puede significar muchas cosas. Pero digamos, una pareja, novios o esposos, y uno desconfía del otro y cree que lo va a traicionar, y a eso se le llama celo. Y algunos hombres que yo he conocido, y en realidad tengo que decir que tendría que cambiar la palabra algunos para decir la mayoría de los que por lo menos yo he conocido, tienen la idea de que el que no cela es porque no quiere. Y que si quiere, entonces cela, porque por eso quiere. Y eso es una tontería. Porque el que cela es porque no tiene confianza, ni seguridad, ni en él ni en la otra persona. Esa es una forma de celo. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Y no quiere decir que Dios está celando igual que el hombre cela una mujer o la mujer un hombre, sino que Dios quiere que las cosas se hagan correctamente, que se hagan bien. Y por eso Dios dio su palabra, envió a los profetas, envió a Cristo. Dios no ha quedado en silencio. La misma creación habla de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento nos habla de la obra de sus manos. Pero a veces en la iglesia una persona puede decir: el celo por la casa de Dios me consume, como cuando Cristo echó afuera a los mercaderes que vendían, ¿se acuerdan? 2 veces limpió. El celo de la casa de Dios me mueve, me llena. Y una persona puede pensar en la iglesia, pensando en lo mejor, el celo porque las cosas se hagan bien hechas, o mi interés en que las cosas se hagan bien hechas y todo lo que puedo hacer para que todo se haga bien hecho. Pero estamos en lo correcto. Lo que es bien hecho es lo que yo creo que sea bien hecho. ¿Ustedes creen que cada vez que yo crea que una cosa debe ser de esta manera, tiene que ser de esa manera? ¿O yo puedo equivocarme también? Yo estoy diciendo esto porque todos nosotros, además de preocuparnos por nosotros mismos, tenemos que preocuparnos también por la edificación de la iglesia de Dios y porque todo se haga correctamente. Pero ¿qué cosa es preferible? ¿Herir a alguien en su sentimiento o cometer un error? ¿Qué cosa es preferible? ¿Herir a alguien o cometer un error? Yo creo que es preferible cometer un error a herir a alguien. Y si por mi celo, porque las cosas de la iglesia se hagan bien, yo me vuelvo intranquilo, me vuelvo de una manera, de otra, y en mi forma hago algo que alguien se hiere, en vez de ese día salir 2 hermanos de la iglesia alabando a Dios y dándole gloria, pueden salir 2 hermanos en la iglesia que yo herí y yo ofendido, dolido. Y a veces tenemos que luchar nosotros, no solo con las cargas que nuestra propia vida nos enfrenta. A veces tenemos que salir nosotros no solo con nuestros propios problemas, sino los que se crean en nuestra relación como hijos de Dios. Pero esto no sucede en una iglesia, esto sucede donde quiera que haya seres humanos. Donde quiera que haya seres humanos, estén en una iglesia o no estén en una iglesia. Todos necesitamos una ayuda para que nosotros podamos ayudarnos los unos a los otros. Y ahora viene este texto que estamos
leyendo hoy. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, voy a preguntarles, ¿quién fue el que levantó de los muertos a Jesús? Yo voy a repetir otra vez el texto. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, ¿quién fue el que levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, bueno, déjenme decirles, a Jesús lo levantó de los muertos Dios. Pero cuando decimos Dios el Padre, porque cuando el ángel vino a la tumba a levantar a Jesús, dijo, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Pero la Biblia enseña también que el Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos. Y Jesús también dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para recibirla. La doy y la puedo recibir. Esto no es un misterio, aunque Dios es un misterio que nosotros todos no podemos llevar. Pero en la creación, en la redención, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo ocupan un lugar. Al fin lo que quiero decir es esto. La Biblia dice aquí, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos fue Dios, el Padre, también el Espíritu Santo, también el mismo Cristo que es Dios, pero la cuestión está que Cristo murió. Porque si lo levantó de los muertos es porque murió. Así que tenemos a Cristo que vino a la tierra, desde luego, ustedes saben esto perfectamente, y Él murió. ¿Por qué murió? ¿Cuál fue el objetivo para que Cristo muriera? ¿Se acuerdan ustedes que en una ocasión un hombre le dijo a Jesús, Señor, deja que entierre a mi padre y después te voy a seguir? ¿Se acuerda alguno cuál fue la respuesta de Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Si dice deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿cómo un muerto va a enterrar a otro muerto? Porque no está hablando de personas que perdieron la vida físicamente, sino de personas que están sin Dios en el mundo. Y una persona que está sin Dios en el mundo está muerta. Nosotros que estamos aquí, es posible que en algún momento de nuestra vida hayamos estado sin Dios. Pero es posible que aún queriendo estar con Dios por causa de nosotros mismos, estamos o podemos estar lejos de Dios. ¿Saben ustedes cómo se llama algo que hace que el ser humano esté separado de Dios? ¿Saben cómo se llama? ¿Qué palabrita se le tiene a esta cosa que hace que nosotros y Dios estemos separados? El pecado. Y lo dice Isaías 59:2, el pecado ha hecho división entre Dios y nosotros. ¿Y quién no ha pecado? Entonces, el pecado nos separa de Dios y eso es muerte. Pero el Espíritu de Dios, o Dios que levantó a Cristo, porque para eso Cristo murió,
Dios que levantó a Cristo va a hacer algo con nosotros. Y ahora voy a terminar de leer el texto que comencé. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestro cuerpo mortal. Amén. Por medio de su espíritu que habita en vosotros. Amén. ¿Han oído ustedes que la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amén. ¿Verdad que sí? Y si el Espíritu habita en nosotros, es que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero solamente soy yo templo del Espíritu Santo, o ustedes también. ¿Tienen ustedes la idea de venir a este lugar y traer piedras o palos y entrarle a piedra y al palo a las paredes, a los bancos, al púlpito, al piano, a estos lugares? ¿Ustedes creen que está bien? ¿Verdad que no? ¿Qué es más importante, el templo, este edificio, o el templo nuestro, que somos cada uno de nosotros? Entonces, ¿cómo debemos cuidarnos los unos a los otros? Si somos templo de Dios. Pero más todavía, porque dice que si el Espíritu que hay que levantó a Jesús habita en vosotros, nuestro cuerpo hay que cuidarlo, hermanos, ¿verdad que sí? Amén. Nuestra salvación es por fe, pero nuestro cuerpo hay que cuidarlo. ¿Saben que dice la palabra? Y yo les voy a dar los textos. 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 6. Ahí lo pueden encontrar. Dice la palabra que si alguno destruye su cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Porque nuestro cuerpo no es nuestro. Nuestro cuerpo es de Dios. Y vamos a hablar ahora de la fe y las obras. Un poquitico en cuanto a este aspecto que estamos leyendo. Ustedes saben que nosotros los adventistas hablamos de la reforma pro salud. ¿Saben que damos un mensaje al mundo diciendo qué cosa es bueno comer y qué cosa no es bueno comer? ¿Qué cosa es bueno tomar y qué cosa no es bueno tomar? Ustedes saben que nosotros decimos que no se debe usar alcohol, que no se debe usar tabaco, que no se debe usar drogas, que no se debe usar nada dañino para el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque es templo del Espíritu Santo. Yo tengo un familiar, bueno, no es familiar mío, es familiar de un hermano mío, donde la señora continuamente se está quejando de problemas en los riñones. Y dolores en los riñones y enfermedad y gasta dinero en el médico y dolores y médico y dinero. Pero ¿qué pasa? No toma agua. Ay, no, yo el agua no la recibo. Pero sí toma bastante soda, pero no tiene gusto de tomar agua. Siempre está enferma. Y el mismo médico le dice: ¿a qué tú vienes? ¿Para qué gastas dinero? ¿Para qué sufres? Si lo único que tienes que hacer es tomar agua. Ustedes han oído el refrán de que el pez muere por la boca. ¿Por qué el pez muere por la boca? Y algunos peces son tan cabezones en morir por la boca que aquel que Pedro pescó, ¿se acuerdan que Pedro pescó que tenía la moneda adentro? Aquel que Pedro pescó tenía la boca llena, y con la boca llena y todo, agarró y mordió otra cosa que lo sacó del agua y murió. Y así pasa con los seres humanos. No paramos de comer o de tomar lo que es malo. Y de lo que es bueno, ¿qué pasa? ¿Saben que si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, nuestra mente no va a funcionar bien?
saben que el edificio de la vida, esta que nosotros tenemos aquí, se edifica con lo que uno come, con lo que uno bebe y con el ejercicio que uno hace y con lo que uno piensa, donde uno pone los 5 sentidos. Nosotros nos alimentamos física y espiritualmente. Y eso es obra del Espíritu Santo en nosotros, pero también es obra de nuestra voluntad. Aquí sí caben las obras. No para salvarnos, sino para vivir nuestra vida con lucidez, con inteligencia y con cuidado de nuestro propio organismo. Yo no quiero hablar nunca, no acostumbro a hablar nunca poniéndome como ejemplo, porque es feo que una persona se ponga como ejemplo. Pero si alguno puedo ayudar yo ahora, poniéndome como ejemplo, lo voy a hacer. Como una vez el apóstol Pablo lo hizo. Ni me estoy comparando con el apóstol Pablo, ni quiero que nadie se sienta mal, perdón, pero lo que deseo es que se puedan sentir bien y por eso voy a decir. Yo tengo 75 años, pero de vida tengo más de 75, porque los 9 meses de embarazo también estaba vivo y mi corazón estaba latiendo. Y si los voy a contar, pues ya tengo 76, con el corazón latiendo. Y con mi edad, todavía yo voy al gimnasio y estoy 2 horas haciendo ejercicio. Todavía yo puedo hablar y tener energía para hablar, para ir y para venir, y no tengo necesidad de... ¿Lo saben por qué? Porque siempre he cuidado mi organismo. Comiendo no lo que me gusta. Hay cosas que yo no como que no me gustan, pero tampoco me hacen falta porque hay otras cosas que son buenas. Pero sí siempre comiendo lo que es alimento. Sí siempre tomando agua. Sí siempre protegiendo, porque uno tiene que cuidarse. Y si por el capricho de uno no se cuida, entonces uno se está hundiendo a uno mismo. Y la mente se va deteriorando. Miren, yo no sé si ustedes acabaron de comer al venir aquí, pero si ustedes vienen aquí a la iglesia y antes de venir, un poquitico antes, se dieron una buena, hay palabras que no me gusta usar porque son feas, pero a veces yo no encuentro otra palabra que decir, y perdónenme ahora por la palabra que voy a usar porque es que no encuentro otra ahora. Se da un atracón de comida bien grande, comen y comen y comen porque les gustó mucho y vienen a la iglesia y se sientan. Usted no va a entender lo que se está diciendo. Porque su digestión y su condición le va a quedar así. Y a veces nosotros mismos estamos en una condición donde no entendemos lo que se dice. Nos ponemos a estudiar y ahí mismo nos dormimos. O la mente no entiende. Y así pasamos por la vida. Pero el Espíritu de Dios que levantó a Cristo, si está en nosotros, nos va a levantar a nosotros, nuestro cuerpo muerto. Amén. Porque Dios nos levanta y nos da vida. No solo nos da vida espiritual, no solo nos da capacidad espiritual, sino también que aquí en la tierra, mientras vivamos, nos da una vida de calidad. La justificación por la fe es algo tan hermoso que nos ayuda para que el tiempo que nosotros vivamos aquí en la tierra tengamos una vida de calidad y la seguridad de la vida eterna. Dije hace un momentico atrás que nosotros predicamos un mensaje pro salud y decimos: no se hace esto, no aquello, no lo otro, no lo otro. Hay hermanos, cualquiera se enferma ahora. No hay forma de usar alimentos completamente sanos porque las carnes están llenas de hormonas y cosas y los vegetales llenos de pesticidas y de químicos y de cosas. Ahora no se sabe porque es así la vida como se ha puesto. Pero usted, si trata de hacerlo mejor, va a tener más calidad de vida y vamos a tener más también, yo diría, que cuando uno va a decir una cosa, no basta solo con decirla, sino también dar el ejemplo.
Y entonces, como hijos de Dios, vamos a tener salud. No vamos a estar sin salud, aunque cualquiera se enferma. Pero espero que haya podido ser claro, me hayan podido entender que hasta en lo físico, en lo mental y en lo espiritual, necesitamos el Espíritu de Dios y poner de nuestra parte para hacer las cosas que sean correctas. Y dice aquí la palabra, que si el Espíritu de Dios, de Jesús, entra en nosotros, vivificará nuestro cuerpo mortal por medio del Espíritu que habita en vosotros. Así, hermanos, somos deudores no a la carne para que vivamos según la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. O sea que la cuestión es que nosotros o morimos o vivimos según actuemos. ¿Y qué cosa es vivir por la carne y vivir por el Espíritu? Yo voy a casi que a terminar porque ya el tiempo ha pasado. Hay en la Biblia mucho que decir de esto, pero yo voy a repetir unos textos en la Biblia que nos dicen qué es vivir según la carne y qué es vivir según el Espíritu, porque aunque nuestras obras no son las que nos va a dar la salvación, cuando nosotros por la gracia de Dios estamos justificados y estamos en paz con Cristo, tenemos una manera de vivir. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, dice, a partir del versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. Y ahí empieza a dar una lista de cosas. Yo no estoy diciendo ahora, cuando lea esto, que yo no estoy diciendo que ustedes estén haciendo esto, ni yo tampoco. Estoy diciendo las cosas que se ven en el mundo y se pueden ver en cualquiera, pero no estoy diciendo, no quiero que vaya a pensar que yo estoy ahora aprovechando decirle ustedes hacen esto, aquello. No. Estoy diciendo la realidad del ser humano en el mundo. Y voy a hablar de dos realidades. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías. Para los hijos de Dios estas cosas no se aplican mucho. Para los hijos de Dios, aunque cualquier hijo de Dios puede fallar y caer en cualquier cosa, se puede levantar porque Dios nos ayuda. Y no estoy justificando ninguna cosa, lo que no estoy es condenando a nadie. Estoy diciendo lo que sucede. Pero ahora vienen otras declaraciones aquí de vivir conforme a la carne que más me preocupan. Y son estas: enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contienda, divisiones. Hay otra palabra en mi versión que dice sectarismo, otra dice otra. ¿Y saben por qué estas otras me preocupan más? Porque estas cosas a veces suceden dentro de los santos del Señor. Porque yo no estoy hablando de la iglesia de aquí de Humboldt Park. Yo no, primera vez que estoy aquí, no los conozco. No estoy hablando de la iglesia adventista. Estoy hablando ahora del cristianismo en general, porque todos los que hemos aceptado a Cristo hemos hecho esa profesión. Y para que tengan una idea, ustedes saben la Primera Guerra Mundial, ¿entre qué naciones comenzaron? Entre naciones cristianas. Y la Segunda Guerra Mundial, ¿entre qué naciones comenzaron? Entre naciones cristianas. Y el cristianismo, hay tanta pelea, y hay disgustos, y hay situaciones, porque los seres humanos casi siempre quieren vivir conforme a la carne. Pero hay otra vida mejor, que es la que debemos seguir, y es la que el texto aconseja. Dice, el fruto del Espíritu, ese Espíritu que vive en nosotros, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia. ¿Con quién se necesita la paciencia? Con el
hermano que es más lento, o que no actúa como nosotros actuamos, o que piensa distinto, un poco de paciencia, a ver cómo es. Benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra todas estas cosas no hay ninguna ley, porque eso es actuar de acuerdo a lo que Dios dice. Hermanos, no se preocupen en recordar lo que yo prediqué, pero preocúpense, y yo también preocuparme yo mismo, porque lo que estoy diciendo y lo que la Biblia dice, nosotros lo podamos entender y lo podamos vivir. Amén. Si me alimento bien, ¿qué cuerpo se va a beneficiar? El mío. Si lleno mi mente de cosas buenas, ¿quién se va a beneficiar? El mío. Pero saben que si yo me beneficio con buena salud y con buenos pensamientos, también puedo ayudar a otros. Entonces no me beneficio yo solo, se benefician otros conmigo. Imagínense que esto sea así entre todos nosotros. Cada vez que vengamos aquí, llegamos al paraíso. Como dice, no estoy en la gloria, estoy en lo mejor. Eso es lo que Dios quiere que se vea en su iglesia. Y cuando la iglesia de Dios tenga esto así, hermanos míos, cuánta gente que están fuera van a venir porque van a ver nuestro propio ejemplo. Y esto es lo que hay que buscar. Primero, la fe en Cristo que nos llena, el Espíritu de Dios que nos llena y nos hace vivir esta vida. Y entonces lograremos todo lo que queremos lograr, que se vea. Y al fin, Cristo va a venir un día y con Él van a estar los redimidos. ¿Estaremos nosotros entre los redimidos? Díganme, ya para esto, ya es lo último, contéstenme una cosa. Contéstenmelo, si pueden, contéstenmelo. Nuestra salvación eterna, nuestra vida eterna, ¿de quién depende? De nosotros mismos. Si yo me salvo, depende de mí, porque elegí a Cristo y entonces Él va a actuar en mí. Pero Dios es tan respetuoso que donde a Él no lo dejan entrar, Él no entra. Él es tan respetuoso que cuando uno quiere hacer una cosa mala, Él nos deja, porque no nos obliga. Pero la consecuencia la recoge uno mismo. Si es mala, uno carga con ella y ayuda a otro a amarla. Y si es buena, uno la disfruta y ayuda a otro para bien. Hermanos míos, seamos inteligentes y seamos agradecidos. Dejemos que el Espíritu de Dios viva en nosotros y vamos a tener, como la Biblia dice, vamos a tener vida, pero vida en abundancia. En esta tierra y también por la eternidad. Dios nos bendiga.